Cul-de-sac, porque al final de cada camino sin salida se esconde una obra maestra. Bienvenidos a Perdido en Jack Pla. Este es el infame capítulo perdido número 13. Estoy acá con mi amigo Mickey. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿no? Pasó. El regreso más inesperado desde Tobey Maguire a Spider-Man. ¿Cómo nos esperaba la gente, no? Demasiado. Eso es tener una audiencia fiel. Así es. ¿Qué Bueno, tema tenemos para hoy? y bueno, hoy tenemos cómics. Pará, Vamos- ¿perdido en qué? Pará. Vamos de vuelta. Hacemos el recap. Bienvenidos a Cool de Sack. Un podcast sobre el cine que vemos, Juan Dánico. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Emilio? Bien. Perdón, es que me fui. Está Miki acá a la par, mi ex compañero de podcast, en el podcast de cómic que hicimos, que duró 12 capítulos y nunca llegamos al capítulo número 3. Es mejor que no haya pasado. El 13 es el número maldito. Era muy zarpado ese podcast, ¿no? Sí. Yo Eran he otras épocas. escuchado el audio el otro día y A mí me gustaba. es complicadísimo el podcast. Estábamos bien zarpados. Ahora ya somos niños. Ahora. Y bueno, era como, vamos a robarle un poco el nombre al programa de acá. Tenía mucho picante. Así es. Ah, porque estamos ¿dónde? ¿A dónde estamos? Bueno, Árbol Negro. estamos en Árbol Negro Films, en el ex cine de Candileja. Así que, como siempre, para que ellos hacen la magia para que esto salga dignamente. Y bueno, la idea es, como siempre, hablar de cine. Y esta vez queremos traer en los cómics. Acá trajimos a Miki, nuestro Miguel Aguilera, nuestro gran amigo, con el cual coleccionamos cómics, hablamos de cine, somos amigos hace mucho tiempo. Y bueno, él escribe en la revista Comiqueando, aparte. Y entonces ha sido ideal, porque hace rato que le venimos dando vuelta con Nico, decimos, che, tenemos que hablar de películas de adaptación de cómics. Sí. Y él me Y dice, películas basadas, claro, cómics, claro. sean de Vos superhéroes. me decías, pero está todo quemadísimo. Sí, ¿Qué un vamos, tema ¿qué vamos a hacer? ¿Un podcast sobre Capitán América 4? sobreexplicado, sí. Y bueno, ¿quién mejor que nuestro querido amigo acá para que... Entonces Nico me dice, che, hagamos películas basadas en cómics que no sean de superhéroes. Sí. Y esto está previsto que sea una saga. Comenzamos con esto porque son 3 ejemplos personales que nos gustan mucho a nosotros, sobre también 3 directores que nos gustan mucho a nosotros, porque también son películas que están muy bien hechas, películas que tienen su entidad también fuera de las obras estas en las que están basadas, pero bueno, es algo que une 2 pasiones muy grandes para nosotros. Así es. Yo hay algo que quiero sumar. Hay muchas películas que están basadas en cómics que tal vez no sepan que nacieron en las viñetas. Por ejemplo, un caso paradigmático, La Máscara, la película que le dio fama a Jim Carrey. Sí. O después tenés Los Hombres Misteriosos, esa de Ben Stiller, que era como una sátira, Mystery Men, Gran que película. sale de Capitán Carrot, Capitán Zanahoria, Fleming Carrot, perdón, que es una zanahoria que tiene la cabeza en llamas. Y hay un montón de casos que se van a sorprender, van a decir, epa, ¿esto nació de los cómics? Sí. Y es un medio tan rico que permite la extrapolación al cine y puede brindar grandes películas que obviamente van a sorprenderlos. Acá es probable, es muy probable que por lo menos hayan visto de estas 3 una, Sí, seguro. 2. 2. Yo me arriesgo a 2. Porque hay películas que, como vos bien decías, hay películas, por ejemplo, la película de esta de Tom Cruise. El Edge of Perdón, Tomorrow, no. Bueno, Edge of Tomorrow, y también tenemos la de Tom Hanks, Camino a la Perdición. Camino a la Perdición, que son películas Claro. que son No, muy- pensé que iban a decir aquí, de aquí también. Richard McGuire, que salió la película de Robert Zemeckis, que también está muy buena. Sí. Y es un cómic que me acuerdo que me lo recomendaste Sí. vos. Que es, aquí vale aclarar, es un cómic que hace alusión a su nombre, trata de un espacio en el tiempo a través, de un espacio fijo a través de años, decenas de años en el tiempo y todo lo que va pasando. Pero, Vos digamos, sabés que, disculpa, eso me acaba de hacer acordar que hay una gran película que se llama Ghost,
que es un fantasma que está en una casa y va pasando a través de todo el tiempo. En la casa, bueno, sí. Es la casa y, o sea, es el Esto es algo parecido. o sea, el protagonista es el fantasma y van pasando generaciones, años y gente, hasta llegan hasta el futuro, así. Sí, esto es algo parecido, pero tiene la particularidad que es un plano fijo, tanto en el cómic como en la película, es sería como una cámara estática. Pero bueno, hay ejemplos muchos, pero quiero que nos metamos en esto. Nombramos las 3 películas y los 3 libros. Ghost Story, Como Historia de Fantasmas. de David Lowery, del director de de Green Knight. Sí, Caballero Verde. De Muy buena que película. recomendamos las 2 películas, tanto a Ghost Story como Green Knight. Bueno, y hablando de Ghost, hablamos de Mundo Fantasmal, Ghost World, el cómic del genial Daniel Close, uno de los tipos más geniales del cómic indie americano, un ícono, creo, del cómic indie americano. Tiene un humor muy seco, fragmentos de vida. No sé, comentanos qué te parece de. A mí me parece. Un segundo, espera, no, quiero que organicemos 2 cositas. Solo 2 cosas te voy a decir. Bien. Vamos quiero dar primero datos de Ghost World y después quiero De la película. de la película. Bien, De la película y después nos metemos de uno, porque me gustan a mí los datos, no sé por qué. La película está dirigida, cuando vos dijiste genial, el maestro, yo pensaba que iba a decir Terry Segoff. También. Otro genio también, sí. Genio que tiene solamente 4 películas. Genio del cine, sí. Genio de cine. Y también del cine, al igual que Daniel Close, de cine indie también, del cine under. Del cine under. Y está relacionado con el cómic, porque antes a Ghost World, él hizo un documental sobre una de las figuras clave del cómic indie, del cómic underground. Para los que no sepan, es el cómic independiente, que lo hacen a pulmón y pega. Y esta figura es Robert Crumb, que él hizo un documental de la vida de este artista excéntrico, que es un personaje por sí mismo. Es buenísimo, Sí, Sí, sí. muy bueno. Bueno, Terry Segoff dirige la película año 2001. Scarlett Johansson Y Tora Berich, y Todd Berich. Todd Berich venía de hacer American Beauty. belleza O sea, americana. venía en Steve Buscemi, 111 minutos, costó $7 millones, y recaudó solo 6. Lamentablemente, por más que sea buena la película, no te garantiza el éxito comercial. No, pues terminó siendo una película de culto, ¿no? Sí, sí. Una nominación a los Oscar y un adaptado. Perdió contra Beautiful Mind, lamentablemente. Y otro dato importante es que es la primera película va a ser una adaptación de un cómic que está nominado a los Oscar, que no sea efecto especial o sonido, todo, que supo en el 78 había tenido varias como dando vuelta, pero fuera de esas categorías, así como una major categoría que vendría a ser guión adaptado, Claro, y el guión también lo hizo el mismo y lo hizo Daniel Close. nuestro exactamente. Entonces es la primera película basada en un cómic que está nominada a un Oscar a guión adaptado. La crítica dijo que el 93% de la crítica dijeron que es una obra maestra y el 84% del público dijo que es excelente. Y nada más, esos son los datos. Terry Segoff, director de Crumb, director de Bad Santa, que es brillante. Una de las comedias negras más Mm. brillantes de la historia. Y la más floja de él, que a mi gusto, es Art School Confidential. Que también está basada en Está la bueno, historia sí, corta de Daniel Close también. Está buena, pero yo esperaba que sea más sarcástica, que no termina siendo tan sarcástica. Además, de lo que no, esperaba. ni siquiera es un cómic, está basada en 2 páginas del cómic 8 Ball de Daniel Close, que es una serie que escribe él, tipo antología corta. Arthur Confidential es una página, creo. Bien. Bueno, buenísimo. Ahora sí, Ahora sí. empecemos, por favor. Ghost ¿Qué significó primero, cuándo te encontrás con Ghost World? Acá A mí- tenemos las 2 ediciones, en inglés y en castellano. A mí me pasó encontrarme con esto. Esta portada es muy llamativa en una comiquería. Yo ya había visto la película y fue, epa, está basado en un cómic. Vos has visto que había una época que nosotros no teníamos acceso total a lo que tenemos. Sí. Y fue, bueno, vamos a probar. Lo curioso es que si bien lo adapta Daniel Close al cómic,
adapta, perdón, el autor de cómic hace el guión para la película, son dos entidades distintas. Mantiene la misma esencia, pero son dos historias que van por ramas distintas. Hay un personaje que es el que cambia todo, que es el que hace Steve Buscemi, Seymour, que le da un giro muy interesante a la película propiamente dicha. Y en cuanto al cómic, comenzó saliendo en la antología Eight Ball de la que vos hablás, que hayan salido otros clásicos de Disney Close. Y acá lo que es muy interesante, que a mí es algo que me llamó mucho la atención, hay cierta influencia del quejica japonés. ¿Qué significa esto? Que hay una mirada crítica a lo que es lo urbano, a lo que es la apatía social y también la mirada del mundo desde dos personas marginales. Las protagonistas, Rachel y Enid, son dos chicas inteligentes, muy sarcásticas, que ven el mundo de una manera cínica. Sobre todo en el cómic. En el cómic se pasan criticando todo el pueblo. El pueblo pasa a ser un personaje más que existe solamente para que ellas lo vean de una faceta despectiva. Pero a pesar de eso, por un lado tenés, que eso ya lo van a mencionar mejor ustedes, Enid, que es la visión que no quiere cambiar del mundo, que se mantiene desde un perfil alejado, y Rachel que dice, bueno, me voy a alienar con esta sociedad, voy a pasar a formar parte de este mundo, entiendo que tengo que seguir unas reglas, no puedo seguir siendo la misma persona, y ese conflicto entre la búsqueda de identidad de cada una es lo que hace rico este cómic y que generó que se vuelva una obra de culto. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de gente inconforme, lleno de gente que tiene que elegir y tiene que cambiar su mirada a lo que es esta sociedad. Vos sabés que hablando de eso, de gente inconforme con la existencia, podríamos decirle, estaba pensando, hay dos grandes películas que tratan sobre el mismo tema, que no están basadas en cómics. Una es Gasoline Rainbow, que yo te la recomendé, que está en Movie, que es... Gasoline Alley. No, Gasoline Rainbow. Ah, Gasoline Rainbow son unos chicos sí, sí. que terminan la secundaria y dicen, che, la próxima cosa que vamos a hacer en nuestra vida es trabajar. ¿Por qué no hacemos algo antes de eso? Y se van a hacer una aventura así en la ruta. Y la otra película que a nosotros nos gustó mucho y la tenemos en nuestros top es I Saw the TV Glow. A eso de TV Glow que hablamos, en el que la pusimos en el ranking de lo mejor del año pasado. Exactamente, que también habla sobre la disconformidad de esto. Y acá lo que yo quería preguntarte a vos, ¿por qué será que Daniel Close le cambia el enfoque Del cómic a la película. del cómic a la película? Porque en la película, Enid, el personaje de Steve Buscemi es mucho más importante, tanto en el cómic no es tan importante. Y empieza, y la película se empieza a apalancar solamente en Enid y en Steve Buscemi. En Seymour, Yo tengo una teoría con respecto a eso. ahí va, y vos ves que el personaje de Scarlett Johansson se empieza a alejar de cosa, porque es como que ella empieza a ser mucho más resolutiva y en un momento se deja de quejar de todo diciendo, bueno, tengo que hacer algo. Y la película queda enroscada con los dos personajes estos. Tanto Enid como diciendo todo es malísimo y el personaje este de Steve Buscemi, de Seymour. Dato, cuando hicieron la película, Steve Buscemi le dijo al director, le ha dicho a Terry Lowe, le ha dicho, este personaje que me estás haciendo hacer, me llevo deprimido a mi casa. Porque Sí, es la misantropía absoluta. dice, jamás he hecho un personaje que se me quede tanto pegado Colecciona discos. y me hace tan mal, dice, me hace tan mal. Dice que salía de ahí, se tiene que bañar y cambiar, dice, para sacarse la esencia del personaje, lo mal que hacía. Ahora, ¿por qué vos pensás que este cambio de enfoque será por algo en particular, Nico? Yo tengo una teoría, pero sí me gustaría escuchar la tuya. Lo que yo creo es que ahí está la diferencia de cómo se adapta una obra como esta. Porque esta es una obra que no tiene no está concebida como una novela, como una novela que tenga un hilo narrativo de principio a fin, sino que son capítulos cortitos que iban saliendo en el cómic 8 Ball y de alguna forma iba siguiendo el devenir de estos personajes, de Enid y de Rebecca. Como se dice, Slice of Life. Es Slice of Life, son pequeños fragmentos de ella y de alguna forma lo que hizo la película es poner un personaje como el de Seymour para tratar de hilvanar una historia que tenga cierta narrativa un poco más completa y no tan azarosa como puede llegar a ser este cómic, que leerlo justamente son fragmentos
inclusive tienen principio y final de los capítulos en Night Gold y están compilados, pero no era la intención de Daniel Clowes hacer una obra con la conclusión. Por Bien. eso que creo que el enfoque de él fue hacer eso para darle un sentido de obra completa con un nudo de argumental un poco más clásico. Creo yo que eso, nada más. Hablando de de finalizar la obra, hay una simbología muy interesante que se marca más en el cómic, que es el tema del colectivo. El colectivo marcaría para algunos el suicidio, para otros el Sobre el destino, final, en especial en el final. especialmente en el final. Sí. Pero siendo a lo que es la obra, el cambio de visión de la obra, como vos decís, por un lado tenés el cómic. El cómic te permite ciertas cosas, no olvidemos de que es un medio híbrido que toma elementos de la narrativa del teatro, de la literatura y del cine propiamente dicho. Y en el cine, yo creo que la podríamos comparar con una película también que es rara, Napoleón Dinamita, que Gran necesita película. Gran película. necesita un romance. Y hay un romance tóxico. Porque, a ver, acá en el cómic funciona. La tensión está en la visión que tiene cada una del mundo. Y en la película, la tensión, como vos dijiste, necesitaba un arco narrativo mucho más fuerte. Y ellos están muy regidos por lo que sería todo el crafting narrativo, todo lo que es la escuela que viene de Maquis, de la escuela de Lyon. Necesitas ese conflicto marcado y obviamente esa relación tóxica se convierte en un eje que eventualmente va a terminar convergiendo con lo que es el significado al final también del cómic, que es, llegan al mismo destino, pero por lados distintos. Pero en el cómic o sea, la película es mucho más sutil en el final porque te llega a cerrar, porque ella toma el colectivo, o sea, hay cosas. En el cómic directamente desaparece. Sí, O sea, desaparece, o sea, no sabes, es mucho más ambiguo el cómic que la película. Algo que quería aclarar, porque viste que la gente por ahí es muy loca de él, y la rigurosidad que tiene que tener la adaptación del cómic. Y yo no soy de ese team. Para mí la película puede estar bien adaptada o mal adaptada, pero no porque mirá que no ha hecho este cuadro, o porque así no era la historia. O sea, por ejemplo, acá, que le cambian el sentido de Steve Buscemi, la persona de Steve Buscemi, no me molesta, ¿entendés? O algún purista podría decir así, no, porque esto sí o sí tiene, Steve Buscemi no es personaje, o sea, pero bueno, acá yo no sé de qué team son ustedes, que necesitan que esté adaptado 100% Yo creo o que si esté bien es adaptado. una pregunta un poco más simple, creo. Yo creo que hay que preguntarse, ¿la película funciona o no funciona? eso te Yo iba creo a que decir, funciona, sí. Sí, funciona simplemente. perfecto. Así que es un clásico, y de hecho Enid y el personaje de Scarlett Johansson, que es Rebecca, ¿no? Sí, Rebeca, Becky, son, ¿cómo? Becky, Becky, sí. son mis dos adolescentes favoritas de los 90. Es un producto también de su tiempo, de toda esa cultura alternativa de los Estados Unidos, de las adolescentes apáticas, de la cultura cool, esa heredada del grunge, cómo se vestían. Esto es icónico, la película es icónica también. Sí. Sí. Así que Sí. creo que, bueno, es genial, ¿no? No basta que Bueno, decir que la vean y que Hay algo que quiero agregar, que es muy interesante, vos dijiste de Grunge, esas son provocadoras, sobre todo Enid. Al punto de que hay una imagen icónica de Tora Birch en la que está esa con un casco la con la máscara de máscara. Sado, de Gatúbela. Y es la provocación, yo te Sí, provoco, pero esa después cuando la provocación le responde, no sabe qué hacer. sí. Y eso es muy, muy interesante, a mí me encanta cómo lo trata. Y de hecho, sí, es uno de los cómics más interesantes que hizo Daniel Clowes y una de las pocas arquitramas, porque él generalmente es un artista que hace antitramas. Antitrama que es que no sigue una línea argumental fija, que va para cualquier lado, por ahí juega con los sentidos, con los significados, y no le da tanta importancia a la trama como en este caso. Y ya hemos hecho un blooper, le hemos hecho Rachel, y era Rebeca, Rebeca, era Becky. 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 Sí. Bien. Bueno, Bueno, buenísimo. genial. Creo que está más que. Acá están las ¿Recomendamos las dos? cómics, sí. ¿Están recomendadas las dos cosas o no? El Sí, cómic y lo súper pero recomendado. todo. sí, sí. Bien. La versión en castellano de La Cúpula y la versión en inglés de Fantagraphics. Así es. Excelente. Bien. Bueno, pasemos a nuestra segunda película, que sería a History of Violence. A History of Violence. Acá, bueno, acá hay mucho por el cómic, que yo no tengo tanto dato, vos sí, Miki, Sí, pero el director de esta película es David Cronenberg, un director así que a es. nosotros nos fascina
Director de culto. ah, de de culto. culto. Y uno de los tipos más interesantes, uno de los artistas más increíbles que hay. Acá vamos a ver algunas cosas. History of Violence. History of Violence, vamos con 96 minutos de la película, dirigida por David Cronenberg, 2 nominaciones a los Oscar, guion adaptado, lo pierde contra Brokeback Mountain. Y actor de reparto, William Hurt, que lo pierde contra George Clooney por Siriana. Siriana, de Soderbergh, sí. O sea, pierde las dos. Viggo Mortensen, los actores Viggo Mortensen, María Bello, Ed Harris. Costó 32 millones, recaudó 31. Seguimos mal económicamente. La crítica 88% positiva, la gente 76%. Una película creo que súper redonda, pero bueno, hablemos un poco de eso. Yo acá tengo algunas dudas que el maestro Cronenberg no me termina de cerrar acá un poco. La película. La película acá no me termina de cerrar un poco porque Cronenberg se aleja un poco No, de deja casi totalmente de su estilo, claro, bueno, pero no me adapte el cómic entonces. pero no O tanto. sea, hacete Yo tengo un pequeño dato cortito para comenzar la charla. Sí, Esta película fue en su momento un eje pivotal de cambio de Cronenberg muy marcado. Pues Cronenberg siempre estuvo muy asociado a su estética clásica, a su trama, a su estética del body horror, del horror corporal y del terror, y muy asociado al sci-fi. Esta es una trama que marca un punto de partida en su estilo, que era historias autocontenidas, que no tienen elementos fantásticos, que están más orientadas al desarrollo psicológico de los personajes. No, yo creo que no es una película que no sea personal de él. Yo creo que hay muchas cosas de él. Es una película, como dice el título, súper violenta, muy marcada en muchos cambios internos, no tanto en los cambios externos del cuerpo, que es la gran metáfora que él siempre usaba, pero es una película que golpea y golpea duro. bueno, hablemos un poquito más sobre la película. El tipo es El personaje principal Es Ali. Viggo Mortensen es un personaje que está retirado y ya tratando de vivir una vida. Una vida pacífica en lo que sería un pueblo rural de Estados Unidos. Así es. Él tiene una cafetería, un tipo tranquilo, un buen vecino, nada que te sobresalte, Y entran a robarle la cafetería. pero ya había hecho, eso hay algo que sí me gustaría mencionar. La película adapta muy bien el primer arco de lo que es el cómic, después va por caminos distintos, pero a ver, ¿qué es lo interesante? En el primer arco es donde mantiene una tensión, donde mantiene una atmósfera de tensión importantísima, que es lo que le da pie a Cronenberg para desarrollar todo lo que es lo que él cambia y sigue manteniendo eso. Si bien él jugaba con el body horror, como dijo Nico, acá es una tensión de qué te puedo llegar a hacer, a dónde, Va qué es por lo otro que lado la tensión. exactamente, Más una guerra psicológica. Sí. exactamente. Y bueno, hay unos gángsters que aparecen al principio, unos tipos, unos psicópatas que no tienen problema en matar, en asesinar y llegan al pueblo este. Sí, acá el personaje de Ed Harris, que vendría a ser el de la mafia, Claro, pero ahí estamos saltando ya casi al claro, pero para mí una de las grandes diferencias que tiene esta película, primero los personajes no se llaman igual. claro, en el cómic, sí, es cierto. Las locaciones cambian también. O sea que hay muchas libertades. Sí. Está bien, uno es Tom Stahl y el otro es Tom McKenna en el cómic. Claro, Starles en la película, sí. Entonces, está bien, eso no le hace diferencia. A lo que voy es, el cómic es mucho más visceral, es mucho más violento y es mucho más dinámico. Y justamente me parecía raro que Cronenberg No se aprovecha de eso. no se aproveche de eso. O sea, como diciendo, ya tengo ahí todo, ya tengo la violencia, ya tengo el body horror, ya tengo todo ahí para pegar, para usar eso, y a su vez, dale el plus mío y que sea a su vez más violenta. O sea, decir, che, Cronenberg, o sea, vos sos violento y me hace una película, el cómic es mucho más violento que lo que vos, que Sí, lo que pero eso. no sé qué piensan ustedes, ¿no? Entonces, Pero yo creo que el tira y afloje, como decías vos, Miki, psicológico es mejor. Porque en la película quizá el gran nudo argumental es pensar, decir, ¿este tipo es realmente así o no? En el cómic queda hasta casi claro que sí. sí. En la película te juega un Sí. poco con la ambigüedad esa.
pero en el cómic se redime. En el momento, bueno, vale aclarar, la película trata de un ex mafioso, de este tipo Tom, es un ex mafioso que logra rehacer su vida, es un buen tipo, pero de repente sale a flote. Cuando intentan asaltar el local de él asesina a estos psicópatas y Casi llama la atención. revelando su identidad. Sí. Y eso llama la atención de la mafia, que empiezan a acosarlo a él y a la familia. Hay secuencias terribles que creo que Ed Harris se luce ahí. Es impresionante, por ejemplo, la escena donde está los hijos de Tom en el shopping y Ed Harris está sentado como diciendo, te lo estoy cuidando los hijos. Ya te dice todo, es brutal esa Sí, escena. como cabo de miedo. A mí me pareció esta guerra psicológica que hace Ed Harris con el personaje este, de vuelta. eh, yo, en este caso, por más que tenga tantas diferencias entre el cómic y la película, sigo disfrutando ambos medios. Sí, Sí. O sea, yo yo creo que creo, funcionan bien los dos. yo creo que yo no tengo problema en eso, ¿entendés? ¿A Los usted le ad- parece que está bien adaptada o no? Es una adaptación personal. Buena. A mí me parece que está bastante Top bien la ciertos película. momentos, sí. Es que el primer acto lo adapta tal cual. Literal. Incluso hay una escena que a mí me impactaba mucho, que es vos has visto que hay actos que te dicen mucho del personaje. Cuando pega el manotazo uno de los mafiosos en el bar y dice café, ya, listo, te dice, eso menciona todo. En el cómic impacta, en la película impacta. En ese sentido me parece muy bien adaptado, pero ¿qué es lo que me gusta más de Cronenberg y por qué disfruto más la película? Porque en el cómic lo descubren, la familia descubre el pasado de él y lo redimen, lo apoyan, le dice, bueno, sos un buen tipo y ya está. En la película no, en la película es, ¿con quién estoy casada? Ahí María Porque Bello. la pregunta porque a veces juega mejor con esa ambigüedad de decir, che, ¿qué? O sea, de la revelación esa, de no saber realmente con quién has estado viviendo. Sí. Con el horror ese de descubrir algo de una persona si vos no sabías que estaba o no. O sí, perdón. Claro, yo creo que el cómic deja mucho más sentado de que una persona mala no se puede hacer buena, que la película. La película juega, como vos decís, juega más en esa ambigüedad, como diciendo, no, no, sí me puedo redimir, sí puedo ser una mejor persona. Pero yo creo que el cómic, en el final, porque durante el cómic él trata de redimirse, pero creo que al final del cómic queda que es otra gran diferencia que tienen los finales. En el final del cómic sí está el tema ese de que no me puedo redimir. Soy malo y soy malo. De todas formas, en el cómic tratan de algo. Eh, la gente a la que él mata es gente que es la escoria social, que incluso el policía dice, han hecho una masacre, pero es una porquería que tenía que haberse muerto. Que vos por ahí tenés esa mirada norteamericana de, sí, gatillo fácil. Sí. En la película, no tanto. Incluso hay una escena muy fuerte cuando el hijo tiene que matar a alguien. Y ahí es como, me estás arrastrando a tu infierno, a tu violencia. ¿Y qué es lo que me parece fascinante también? Viggo Mortensen personificando ambas caras. Increíble. El salto de psicópata Increíble. a tipo, bueno, a ver, cuando ella lo descubre, después le dice, andate, rajá de acá, y tiene sexo en la escalera, ese sexo violento me dice tanto de... Sí. es que, a ver, Cronenberg por ahí sí es cierto, no es ese Cronenberg que podíamos haber esperado, no esperas sutileza de Cronenberg, Exactamente, eso. pero Fue una película eso profundamente es psicológica muy... sí. y habla sobre otro tipo de monstruosidad y sobre otro tipo de horror. No tanto de vuelta, no tanto con la literalidad del cuerpo, sino con el trasfondo de la mente. Y no, bueno, yo creo que funciona la película. Estamos de acuerdo todos. No funciona, el cómic es excelente y Sí, increíble. la adaptación también funciona perfecto, a pesar de que puede llegar a tener algunas diferencias. No hemos mencionado con Nico. A ver, yo voy a mencionar Bueno, el texto del autor. Sí. exactamente. Primero, te lo dejo a vos, al ilustrador. Dale, dale. Este está escrito por John Wagner. John Wagner es un autor muy conocido en Inglaterra por las dos de 2018, que sería algo así a nivel muy grosero, como el Tony, el D'Artagnan de los ingleses. Ciencia ficción muy pesada. Y digamos, Semillero de grandes leyendas. Semicero en grandes leyendas, Morrison, Alan Moore, pero este caballero es uno de los tres creadores de
Juez Dredd. Muy bien. Nuestro Junto querido a Juez Dredd. sí, exactamente, junto a Alan Grant y Carlos Ezquerra. Generalmente es un tipo que maneja muy bien las historias cortas. Al ver una historia larga de él es, ¿andará bien? Sí, anduvo muy Ah, bien y sorprendió. y como dijimos recién con lo de el cómic de Daniel Close, esto sí nació como una obra, como una novela gráfica Sí. completa. No estaba serializado, no era no, esto es una novela gráfica. Y vos me mencionaste algo del dibujante, de Vincent Locke. Vincent Locke. Vincent Locke, si lo buscan por Google a Vincent Locke, se van a encontrar con que el principal trabajo de él es el ilustrador de casi los 40 años de carrera de una de nuestras bandas favoritas, Cannibal Corpse. Vamos a poner ejemplo acá de la brutalidad de Vincent Locke. Pongo un par de tapas ahí. Sí, una banda ideal para relajarse a la noche y disfrutar del mejor death metal. Un ícono en lo que se refiere al heavy metal de Vincent Locke. Y también con el cómic de culto que es Dead World, que es imposible conseguir. Imposible. Imposible conseguir. Pero bueno, sí se puede leer, pero no se puede conseguir. Bien. Buenísimo. Pasamos a nuestra tercera obra. Bueno, y obra. esta fuimos en orden cronológico, con el tiempo. Sí. Y esta es una obra que quizá acá podemos llegar a tener un poco más de desacuerdo. Sí. Porque Bueno, ahora vamos a hablar sobre el color, el azul es el color más cálido. Blue is the warmest color en su versión en inglés. Acá están las dos versiones, la versión en castellano e inglés, y sin embargo ninguna es la original, porque este es un cómic francés, Y el nombre en francés es La vida de él. La vida de Adele, que es el nombre de la película. Bueno, ahora yo creo que estamos entrando en un terreno donde mucho más gente vio la vida de él, La vida de Adele quizás sea la película más conocida de todas. de estas tres, sea más conocida. Algunos datos, película del año 2013, Díaz de Dux, Lea Seydoux es el protagonista, sí. protagonista, ganó Cannes, no tiene nominación a los Oscar, Palma de Oro Cannes. Palma de Oro, y encima algo raro que le dieron la Palma de Oro no solamente al director, sino a la actriz también, algo que no se hace, no sé por qué. Costó 4 millones, costó 4 millones, recaudó 20 millones. Next, ¿no? Por fin, una película Exitosa. exitosa. Bueno, ¿qué pasa? Primero voy a decir algunas cosas alrededor de esta película. El director, el cual pido mil disculpas, pero no puedo pronunciar ni el nombre ni el apellido, lo pongo acá. Lo escribimos ahí sí, El Zócalo. sí. Es impronunciable, sí. Impronunciable. Les juro que he tratado, he escuchado videos, cómo lo pronuncian, todo, pero no, a los 30 Mucho más fácil que inclusive que a Pistapón Sí. o esa jeta cool. Sí, o sea, a los 30 segundos ya me había olvidado. O sea, decía, lo repetí 100 veces y después a los 30 segundos ya me había olvidado de vuelta, tenía que volver no. Entonces he dicho, digo, no, pongo acá, listo. Entonces, hubo polémicas con esta película cuando se estrenó. Primero, la película no es una película muy larga, creo que dura No, en 90, ¿no? 100 y pico minutos. Sí. Bueno, pero ¿qué pasó? Se grabó 300 horas. Eso no sabía. O sea que está profundamente editada. Lo que estamos viendo es un detalle de Eh, lo que se grabó. la primera escena donde las dos chicas se encuentran, que dura 10 segundos, demoraron todo el día para grabarla. No, mira. Y acá en el cómic te lo resuelven en una página, ¿verdad? Sí. Demoraron todo el día para grabarla. 10 segundos, se cruzan miradas las dos chicas así, ni se cruzan, creo, miradas, se cruzan. Bueno, esas 10 segundos duraron todo el día. Se grabaron más de 600 horas de película. Las escenas sexuales que tiene la película, las escenas sexuales, creo que grabaron 6 horas. Lea Seydoux dijo que estuvo 6 horas fingiendo un orgasmo. Ah. O sea, fue tremendo la grabación. Y encima, el director, a pesar de ser una persona que es súper así detallista y necesitaba que se hagan las cosas a la perfección, por eso eran tantas las tomas que se tendrían que hacer, también tenía el problema de que, bueno, Lea Seydoux en algunos momentos ya, y la protagonista, parece que ya se empezaron a sentir medio incómoda por la cantidad de repeticiones que hacía hacer el director. Y a su vez, que es algo raro, que es muy contradictorio, que el director es tan detallista, pero el director hacía que solamente lean 2 o 3 veces nada más el guión, y lo demás lo hacía que improvisen las actrices.
Pero ¿qué pasaba? Si a él la improvisación no le gustaba, vamos a hacer otra. No me gusta, hago otra. No me gusta, hago otra. No me gusta, hago otra. Y así sucesivamente. Después que la película se estrenó y fueron un montón de cosas, hubo un montón de quejas de las dos protagonistas diciendo que no estuvo muy bien de la manera que se grabaron tanto las escenas de sexo, como no se pagaron hora extra por la cantidad de... A pesar de ser una película común y corriente, creo que demoraron, no sé, 4 meses, 5 meses en filmarla. O sea, tuvo muchos problemas post cosas. Y en el año 2018 se le hizo un juicio al director por Explotación. no, por un tipo de acoso, unas cosas así, pero bueno, después no quedó en la nada, eso no llegó a nada. En el año 2020 cajonearon todo. Nada más, eso es una de las polémicas que tenía esta película. Julia March, la guionista del cómics, obviamente está 100% en desacuerdo Con la adaptación, con la adaptación que hizo el director y no le gustó para nada. Dice que no representa el cómic y ni siquiera lleva el alma del cómic, lo que ella quería contar. Empezando de que, bueno, ya hablando propiamente de la película, primero no tiene el mismo nombre, porque es la vida de él, en el cómic es Camille. Sí, los nombres del personaje, sí. El personaje. pero Emma sigue siendo Emma. Emma sigue siendo Emma, pero en el cómic es Camille. Entonces, Camille, o bueno, o Adele, pongamos, ella es adolescente que está en un momento de descubrimiento sexual, no se encuentra No se encuentra conforme. no se encuentra Tiene un novio, no se encuentra conforme. que es muy parecido a los problemas que tenía en Ghost World también. Sí. El problema ese de la adolescencia, de la madurez, de a dónde voy, de qué Sí, es de lo la que qué es lo que voy a alineación. hacer, exactamente, qué es lo que voy a hacer, todo eso. Y ella en ese momento conoce a un personaje que se llama Emma, que tiene el pelo azul. Por eso el cómic se llama, el azul es un color cálido. O sea, sería una traducción más exacta del francés. Sí. Porque la vida de él o sea, ese nombre le pusieron para reflejar el nombre de la protagonista, pero que tampoco no era sencillo porque se llama Camille. Pero bueno, vos, Miki, ¿llegaste primero a la película o llegaste primero al cómic? La conocí a la película por un tráiler que me llamó la atención, me pareció muy copado cómo lo planteaban. Después, bueno, me di con otra cosa y obviamente al ver que estaba basado en un cómic, lo descargué y después lo compré. A mí el cómic me parece una entidad muy lograda, e incluso es en la primera obra, ya no es Julie Marot, ahora es Jules Marot. De hecho, ahí fíjense, está en el cómic el tuyo, Jules Marot creo que hizo transición, Ah, la algo- persona que escribió esta obra, y lo que me parece logradísimo es que de entrada están hablando de la muerte de Camille. sí, exacto. Que Esa eso es no la lo gran tiene la diferencia. película. Eso no lo tiene la película, entonces la mirada de ahondar en lo que era la vida y pensamientos de una persona cambia totalmente, porque no solamente Emma tiene que descubrir cosas que en una de esas le van a doler encontrarse, sino también tiene la barrera de la familia de Camille, porque, a ver, la familia de Emma marca es una familia más liberal que acepta, digamos, todo lo que serían este tipo de sexualidades, y la familia de Camille o Adele, son conservadores que dicen, vos estás loca, dejate de joder con esto. Y ese, bueno, ahí también funcionó de los conflictos, eh, que bueno, a medida que se va desarrollando, que van descubriendo, eh, ahí ves, digamos, el cómic está muy dentro de la perspectiva de Emma, de entenderla a Camille. Y hay una escena que a mí me parece fabulosa, que es una escena muy provocadora, que es cuando ellas te intiman y en la casa de Camille, y baja Emma desnuda a la heladera y le da la cana a la madre. Y de ahí la echa de la casa. Entonces esa mirada, esas secuencias que te dicen mucho en poco, me pareció fabulosa. Y eso, por ejemplo, no logra reflejar la película. No, no lo logro. Te estaba por decir justamente eso, que no lo logro reflejar para nada. Que está bastante mal resuelto en la película esa escena. Y yo
Empecemos de que la película tiene 2 puntos totalmente distintos porque, la película está, o sea, va todo a través de Adele, Sí. va todo a través de Adele, y el cómic está todo a través de Emma. Entonces, yo creo que ya desde entrada, ya hay algo así que ya te podría llegar a molestar. De todas maneras, a mí no, ya ahora cuando llegamos al final de la conclusión, yo voy a dar una opinión sobre esto específicamente, pero hay muchas diferencias ya entre el cómic y la película acá, ¿entendés? En los finales no tiene absolutamente nada que ver, eh, el descubrimiento, el recorrido que ella hace, las madurez, cómo llegan a la madurez, eh, todo todo el problema que tiene con la familia, en los colegios, con los amigos. Y bueno, y vos ves cómo, Adele, no encaja en ningún lado. O sea, porque Exacto. tampoco encaja en su nueva vida. Porque ella dice: "No, no, esta vida yo no lo quería. Esta es la vida que yo quería", pero después cuando ella empieza a estar ahí, tampoco quería eso. O sea, no es que no quería eso, tampoco se sentía cómoda. Era como Sí. que, Emma, no sé, a ser artista, todo, era como que estaba mucho más, no sé, desenvuelta en la vida y sabía cómo hacer. No sé qué tanto te pareció la película. A vos, Nico, disculpa, ¿cuánto la película? ¿Te A pareció? mí la película no me pareció la gran cosa, ni Palma de Oro, no creo que se la haya merecido en ese año. Sí Disculpa, no sí me hablando gustó. de comparativa con el cómic, ¿no? Como película, Como hablando película en me general. parece interesante, pero no es una de las películas que más me guste. Sí me gusta, sí me gustó, pero me gusta mucho más el cómic. Ahí cierro con eso. Bien. Vicky, Lo mismo, la película me parece que tiene mucho de más, a pesar de que de que el director era obsesivo, tiene mucho de más. Hay incluso secuencias donde es evidente que había una carga negativa dentro del set y una de las cosas que noto es que es demasiado lineal. Una obra que daba para hacer un pivote entre flashbacks, hacer un mosaico de lo que era la vida de esta chica, no lo hace, se pierde la complejidad y la elegancia que tiene una narrativa francesa y pasa a ser algo, sí, está buena la película, pero tampoco es para, Sí, wow, sí, todo lo que le habían aplaudido. sí, también hay también la gran diferencia sobre el sexo, que en el cómic es mucho más sutil y en la película creo que es mucho más provocativo. O sea, pero también creo que busca, provocar sí, 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 creo que busca también provocar a través de las escenas, y lo busca y ahí. lo logra, Y, seguro. y lo logra. Porque, como te digo, creo que de las 3 películas que acabamos de hablar, creo que la más comercial, que pudo llegar a un montón de lugares y que vos podés hablar, mucha gente la vio, es la vida de él, pero también justamente por las polémicas y Sí. por todas estas cosas. Una de los grandes, diferencias es que en el cómic, no voy a spoilear la película, pero el cómic sí lo voy a spoilear. En el cómic, Camille, Adele, muere. Que de hecho no estás spoileando porque comienza con la muerte de ella. Claro, pero el cómic. Sí, exactamente. Pero, la película, no quiero spoilear, pero, la película no termina así exactamente. To- ¿Por qué? Porque la película está contada a través de los ojos de ella, de Adele. Entonces, es mucho más complejo, esto. Bueno, yo creo que le dimos no tengo nada más yo. Yo una sola cosa voy a mencionar. El cómic tiene simbolismos que están mucho más marcados. Uno de esos, mostrar, por ejemplo, lo que son las páginas del color, el uso del color. Ya voy a El, dar yo un par de el celeste del pelo marca, digamos, se convierte en un elemento llamativo que no solamente es lo que enamora a Camille, sino también se llama la atención y a su vez hay como un juego al principio. Emma tiene una cara como de elfo, como de una musa, que después va mutando a medida que Camille la ve de otra forma. Eh, Hay simbolismos muy interesantes que eso vale la pena que lean el cómic, que se pierden en la película. Y, digamos, ahí está la riqueza. Además, ese pivoteo, de lo que es una reconstrucción, a mí me parece maravilloso el cómic, no así la película, y yo en este caso, obviamente les recomiendo que lean los 3 cómics, pero, hay una edición nacional de El azul es el color más cálido, que es fácil de conseguirse. Legion Comics se la pueden conseguir.
Así que vayan a buscarla porque está buena y es una muy linda puerta de entrada para el cómic, para los que no son habituales de este medio. Así es. Bueno, hasta acá hemos llegado en este primer, podría decir, episodio De esta saga. de esta saga de edición y de adaptaciones de cómics que no sean de superhéroe. Hay mucho más, chicos, muchísimo más. O sea, buscando qué podíamos. O sea, al principio no sabíamos qué elegir, pero bueno, ya entonces directamente decidimos hablar sobre todos. Entonces vamos a hacer varios capítulos. Creo que la dinámica va a ser cada 2 o 3 capítulos de Cool de Sac. Seguramente vamos a tener uno de esta saga, esta épica saga. Bueno, hasta acá llegamos. Como siempre, den like, comenten algo, pueden suscribirse, todo eso ayuda al canal para que podamos llegar a mucha más gente. Y nada, gracias a Arbor Neurofilms por la magia. Gracias, Miki. Un placer. Por fin pudimos concretar este fue el crossover inesperado entre Perdidos en Shangri-La y Cool de Sac. Así que esto cuenta como capítulo, el infame capítulo número 13 de Perdidos en Shangri-La. Hemos superado a Archie Punisher. Así que, bueno, y ojo, ¿no? Ojo que esto sigue. Sigue Perdido en Shangri-La. Sigue Perdido en Shangri-La con más cómics y con Nico. Hasta luego.